toca estudiar el tema de antiderivada dentro del curso Cálculo Integral. Bien, vale mencionar que una función f mayúscula recibe el nombre de antiderivada de la función f en un intervalo i si su derivada nos da la función original. Como ejemplos tenemos que si tengo una función f, por ejemplo el 0, me pongo a pensar cuál es aquella función que al derivar me da 0. Entonces estamos pensando todos cuál es aquella función que al derivar me da 0. Un número, ¿verdad? Porque si nosotros recordamos nuestras derivadas, la derivada de un número es 0. Entonces acá la variable o constante k es para admitir cualquier número real. Vamos a comprobar. ¿Cuál es la derivada de k? Efectivamente 0. A eso se llama el proceso de encontrar la antiderivada de una función. Si la función vale 1, ¿cuál será aquella función que al derivar nos da 1? El x, efectivamente. Pues al derivar x, su derivada es 1. ¿Cuál será aquella función que al derivar nos sale 2x? ¿Cuál creen ustedes? X al cuadrado, ¿verdad? Porque al derivar x al cuadrado nos da 2x. Acá está la comprobación. Eso significa hallar la antiderivada de una función. Como su nombre lo dice, operación opuesta a la derivada. Seguimos acá. Estableciendo una especie de fórmula. Si la función fuera de la forma x a la n, ¿cuál sería su antiderivada? Observen que le sumo 1 al exponente y lo divido entre el mismo número. Obviamente esta fórmula funciona perfectamente cuando el exponente n de la función es diferente de menos 1. Y la comprobación es esta, es cuestión de saber derivar. Al derivar esto, el n más 1 baja, se simplifica con esto, y cuando se deriva, recordar que se descuenta 1 al exponente, y nos quedaría x a la n. Y así con las demás. ¿Cuál es aquella función que al derivar te da e a la x? Todos debemos recordar que la derivada de la exponencial e a la x es la misma, por lo tanto su antiderivada es la misma. Y si fuera 1 sobre x, ¿cuál será aquella función que al derivar nos da 1 sobre x? Efectivamente, el logaritmo natural de x, porque al derivar nos queda 1 sobre x. Nótese que acá tengo 1.000.000 de ejercicios que pueden ser resueltos usando esta fórmula, pues el n puede ser cualquier número real, con el único número que no se permite es con el menos 1. Pero ese tema está solucionado, pues acá tengo ya la función con exponente menos 1, porque recordar que 1 sobre x, por propiedad, es lo mismo que decir x a la menos 1. Entonces, ya tengo la antiderivada para todas las funciones que tengan cualquier exponente n. Para las diferentes de menos 1 es esta, y cuando es menos 1 es esta fórmula que está acá. Su comprobación es evidente. ¿Cuál será aquella función que al derivar nos sale seno de x? Menos coseno de x. Porque la derivada del coseno es menos seno, pero con el menos que está acá nos daría seno de x. Y así podemos continuar. ¿Cuál es la antiderivada de coseno de x? Es decir, ¿cuál es aquella función que al derivar nos da coseno de x? Seno de x. Y ahí está su comprobación. ¿Cuál será aquella función que al derivar nos da secante al cuadrado de x? Tangente de x. Pues al derivar tangente de x, su derivada es secante al cuadrado de x. ¿Cuál será aquella función que al derivar nos da cosecante al cuadrado de x? Para eso debemos recordar nuestras derivadas. La función que al derivar nos da cosecante al cuadrado de x es menos cotangente de x. Porque la derivada del cotangente es cosecante al cuadrado. Menos cosecante al cuadrado, perdón. Pero con este menos nos da el positivo. Continuamos. Si la función es 3x al cuadrado, ¿cuál será su antiderivada? La antiderivada es x al cubo. Cumple, ¿verdad? Porque recuerden que al derivar x al cubo nos va a dar 3x al cuadrado. Al derivar esta expresión también nos da 3x al cuadrado. Y al derivar esta expresión también nos da 3x al cuadrado. Entonces, ¿qué conclusión podemos tener?
Una sola función tiene muchas antiderivadas, es verdad, pero su derivada es una sola. La derivada de esta expresión es 6x y no hay otra. Ahora, la antiderivada se puede generalizar y llamarlo integral indefinida. Lo único que hay que hacer es simplemente, si quieres la integral de una función, encontrar su antiderivada que hemos venido explicando y sumarle una constante de integración, porque por la diapositiva anterior observamos que si a la antiderivada le sumas cualquier número real, también sigue siendo una antiderivada de la función. Quiere decir que la integral de una función, la integral indefinida, es la antiderivada más una constante de integración. Ahora usemos este símbolo para hallar las integrales. Este símbolo significa hallar la antiderivada de esta función con respecto a la variable x y sumarle una constante de integración. Y ahora aparecen algunas fórmulas básicas, que lo vamos a llamar integrales básicas, la que ya hemos venido viendo en diapositivas anteriores. ¿Cuál será la integral de x a la n con respecto a la variable x? Recuerden que le sumamos 1 y se divide entre ese número y se suma la constante de integración. Esta fórmula funciona perfecto cuando el número n es distinto de menos 1. Ahora, ¿qué ejemplos podemos ver? Mucho ojo, por favor, atención para ver los ejemplos de esta fórmula. Si tuvieras que hallar la integral de x al cuadrado con respecto a la variable x, ¿cuál sería la integral? Muy bien. Usando esta formulita, sabes que debes sumar 1 al exponente y lo mismo va en el denominador. Y luego se suma la constante de integración, simplificando quedaría x al cubo sobre 3. ¿Qué pasa si es 3 sobre x al cuadrado? La fórmula está diseñada cuando la función x a la n está en el numerador. Sencillo, esto se puede acomodar. Los números pueden salir de la integral y x al cuadrado, como está en el denominador, puede subir como x a la menos 2. Ahora sí, puedo aplicar tranquilamente la fórmula. Sería, recuerden que le sumo 1, quedaría menos 2 más 1, y abajo exactamente lo mismo, menos 2 más 1. Y luego la constante de integración. Simplificando nos quedará esa expresión, bueno, x a la menos 1 lo puedo regresar al denominador con su exponente cambiado, por ley de los números reales, quedaría x a la 1, que ya no se pone, y más 3 entre menos 1 da menos 3, que lo he puesto acá. Simplificando simplemente. Acá también tengo una función que quiero integrar, pero no tiene esta forma. Sin embargo, nos damos cuenta que puede ser llevada a esa forma. Por ley de los números reales, el índice del radical baja a dividir al exponente de la variable, 2/3. Ahora sí, esto será nuestro valor de n. Recuerden que n puede ser cualquier número real, distinto de menos 1. Entonces tendríamos 2/3 más 1, se suma 1 y abajo lo mismo. Ahora acá nos quedaría 2/3 más 1, 5/3. Abajo también habría 5/3, pero lo puedo intercambiar la fracción y ponerlo al costado, 3/5. O sea, los 5/3 del denominador queda acá al revés, 3/5. Y más la constante de integración. Otra integral que se usa muchísimo, la de la exponencial. Acá el exponente o el argumento del exponencial puede ser una expresión lineal de la forma ax más b. Recuerden que si tenemos una idea del exponencial, como la derivada es la misma, la integral debe ser la misma. Pero ojo, acá la variable x está afectada del número a y es entre ese número que debemos dividirlo, más la constante. Veamos ejemplos. La integral de e a la x es la misma, pues el número que afecta a la variable x es el 1, entonces que a e a la x sobre 1 sería que no se pone, ¿verdad? Que sería la 1. Acá, e a la menos x, acá sí va a alterarse porque sería e a la menos x entre menos 1, porque el que afecta a la variable x es menos 1, más la constante. Y acá, ¿cómo sería? La integral sería la misma, dividido entre 3, que es el número que afecta a la variable 3. Y así, la de acá, ¿cómo sería? Recuerden que el que afecta a la variable x es un medio, porque acá la fórmula dice multiplicando al x, y el que multiplica al x es un medio.
dividido entre un medio. Bueno, un medio se puede convertir en su fracción invertida 2 entre 1, multiplicando, ¿verdad? Acá está. Otra fórmula también. ¿Qué pasa si tengo un número entre una expresión lineal ax más b? La fórmula es logaritmo natural del denominador. Ojo, y se debe dividir entre el número que afecta a la variable x. Y el k, bueno, es el número que está ahí y que siempre debe estar. ¿Cuál será la integral de 1 sobre x? Bueno, el que afecta a la variable x es 1, entonces quedaría simplemente logaritmo natural de x. ¿Qué pasa si es menos 3 entre x? Menos 3 queda pegado, pues es un número, y 1 entre x es logaritmo natural de x. Ahora, ¿qué pasa si es 2 entre 3x menos 5? El 2 se va a quedar pegado y nos quedaría logaritmo natural de 3x menos 5, pero ojo, el número que afecta al x, ¿quién es? 3. Ahí está, el 3 en el denominador, que sería el a. Observa por favor con detalle los ejemplos, practica. ¿Qué pasa si sería de esta forma? ¿Quién sería el k? Es el número 4. ¿Quién sería el a? El que acompaña al x, menos 5. No te confundas por el orden. Siempre el a que consideramos en nuestra fórmula es el que acompaña al x. Entonces quedaría, bueno, el menos puede salir y puedo darle forma para que tenga esto. El a es 5 en este caso. Tendría entonces, el k es 4, el a 5, el menos está ahí, el que está acá, y logaritmo natural es 5x menos 2. Otra fórmula interesante es esta, cuando tengo suma de cuadrados abajo, la variable x al cuadrado y un número cualquiera al cuadrado. La fórmula es k entre a, arcotangente de x sobre a. Ejemplo, 1 entre x al cuadrado más 1. Esto sería simplemente arcotangente de x, porque el k vale 1, se pone 1 acá. El a también, el número que está acá elevado al cuadrado es 1, porque 1 es lo mismo que 1 al cuadrado, ¿verdad? Acá, igual, el k sería menos 3, y el a sería 5, porque es el número al cuadrado. Entonces tendríamos, acomodando, 5 al cuadrado, menos 3 quintos. Por el negativo que está acá, el k vale 3, el a vale 5, arcotangente de x sobre 5. Igual acá sería, si bien es cierto, decimos que 5 no es un número al cuadrado, sí, si lo ponemos como raíz de 5 al cuadrado. Y quedaría de esa forma, usando la fórmula. Lo mismo tenemos para las trigonométricas. El seno en una expresión ax más b sería de esta forma, menos 1 entre a, coseno de ax más b. El coseno de ax más b sería 1 entre a, seno de ax más b. Ejemplos. ¿Cuál será la integral del seno de 3x? Es esta. Será menos coseno de 3x entre 3, que es el número que afecta a la variable x. ¿Cuál será la integral de coseno de x medios? Esta fórmula de acá. El a sería un medio, porque un medio multiplica x. No es dividiendo la fórmula, es multiplicando. Entonces quedaría así. 1 entre un medio por seno de x medios. Lo cual nos da esa expresión. ¿Cuál sería acá? Sería el 4 que está multiplicando, se queda ahí. La integral del seno tiene un menos. Coseno de 3x más 2 y se divide entre 3, que está acá. Y la misma idea tenemos para secante al cuadrado, cosecante al cuadrado y los ejemplos que están ahí, ¿no? Secante al cuadrado de 3x es tangente. Tangente. Dividido entre 3 que afecta a la variable x. Uso estas fórmulas. Cosecante al cuadrado de x medios sería menos cotangente de lo mismo, pero divido entre quién, el número que afecta a la variable x, que en este caso es un medio, que está acá. Acá el 4 puede quedarse pegado porque es un número multiplicado. La integral secante al cuadrado es tangente. Tangente de lo mismo, ojo que no se cambia nada, y se divide entre el número que afecta a la variable x, que en este caso es 3. Bueno, ¿y esto cómo haríamos? ¿Qué pasa si una integral está con sumas y restas, como es el caso de acá? Se puede, primero, acomodamos, x cubo ya está listo, raíz de x lo expresamos como 1 sobre 2, recuerden que acá está el 1, y acá está el 2, que no se ve, y acá se acomoda, acá lo voy a dejar 2 sobre 3x, porque cuando el x está con exponente 1, vale que se quede en el denominador, pero este como tiene x al cuadrado, se sube como x a la menos 2. Puedo separar uno en uno las integrales, los números que multiplican pueden salir, como es el caso de acá, el 2 con el 3 sale y queda 1 sobre x, el 4 sale. Aplicamos la fórmula x a la cuarta sobre 4.
menos 3x a la 1 medio más 1, 3 medios entre 3 medios, más, cuando es 1 entre x es logaritmo natural de x de las fórmulas, más la integral de x a la menos 2 se suma 1, menos 2 más 1 es menos 1 y se divide entre menos 1. Y lo demás cuestión de simplificar y tenemos la respuesta. Acá, otro ejemplo, sumas y restas. Puedo separar en una a una las integrales, la integral del seno, la integral de secante al cuadrado, la integral de a la 2x, la integral de esta expresión. Y para eso recordar que tenemos fórmulas, la integral del seno es menos coseno, la integral de secante al cuadrado es tangente de lo mismo, dividido entre el número que afecta al x, que en este caso es 3, la integral de a la 2x es la misma, dividida entre el número que afecta al x, que es 2, acá el 2 lo puedo expresar como raíz de 2, número al cuadrado, entonces quedaría 4 entre ese valor de a, que sería raíz de 2, y acá arco tangente de x entre raíz de 2, ver fórmulas anteriores para esto. Y para integrar esta división, ¿qué hago? Y acá viene el consejo. No existe fórmula para la división, ni regla del producto para las integrales. Es ahí donde se complica un poco la obtención de las integrales de algunas funciones. Pero para este caso lo que vamos a hacer es un pequeño artificio. Como acá tengo 3x más 5, lo puedo descomponer como 3x menos 1 más 6. La idea es que esta expresión de acá, al dividirse entre esta, nos dé 1, y acá nos quedaría 6 entre 3x menos 1. Porque estas integrales es posible. La integral de 1 y la integral de esto es posible con logaritmo natural. Vean las diapositivas anteriores. La integral de un número es el número multiplicado por la variable. En este caso, la integral del 1 es 1 por x, da x. Y la integral de acá es el número 6 va arriba, que sería el valor de k. Y el número que afecta al x es el 3. 6 entre 3 da 2. Logaritmo natural de todo el denominador, más la constante de integración. Muchas gracias.